Damos gracias al Señor por este tiempo precioso de alabanza, ¿verdad? Es importantísima la alabanza porque hace que nos desprendamos de nosotros y tengamos presente y como primer punto de mirada y de vista al Señor. Reconocemos su grandeza, sus maravillas. Bueno, vosotros lo sabéis, que os voy a decir que no sepáis, ¿verdad? Estos últimos días estamos escuchando hablar mucho del temor, del miedo. Hoy estamos aquí y para empezar nuestro primer culto después de este tiempo de restricciones en que somos un grupo no demasiado grande de hermanos. Es natural tener miedo cuando se dan unas circunstancias tan excepcionales como las que hemos vivido. Al principio era el miedo al contagio, después a la caída de la economía, y en estos últimos días se está hablando mucho más de ese miedo de aquellas personas que tienen miedo, que tienen una sensación de temor a la hora de salir a la calle. Además, a todo esto se une que parece que las consecuencias de este virus van a permanecer en el tiempo. Y aunque estamos escuchando muchas veces noticias un poco contradictorias, el sentido común nos hace darnos cuenta de que va a haber esta situación en la que estamos viviendo, va a permanecer por largo tiempo. Tal vez no seguido, tal vez va a haber periodos cortos y periodos más largos, pero seguirá seguro, por lo que estamos viendo. Pero estos no son los únicos temores que tenemos como personas. Tenemos muchos más. Miedo al fracaso, miedo al qué dirán de nosotros, miedo a qué pensarán otros de cómo somos, de lo que hacemos. A veces temor a prosperar, a dar un paso más allá de lo que nuestras circunstancias aparentemente reales nos permiten, pero que Dios nos quiere llevar a otro lugar y tenemos miedo y frenamos, ¿verdad? Esto no es nuevo, a Moisés ya le pasó. Moisés tuvo miedo de dirigir el pueblo de Dios porque no estaba preparado. Y tantos líderes y tantos hombres y mujeres han tenido miedo a lo largo de la historia de avanzar, ya sea por persecución, ya sea... El miedo es muy amplio. Nuestras sensaciones internas de temor son más habituales muchas veces de lo que somos conscientes. En cierto sentido, sabemos que el temor es un mecanismo que nos alerta, es un mecanismo que nos pone a la defensiva ante un posible peligro. A veces un peligro con la integridad física, a veces un peligro de estabilidad emocional o un riesgo potencial para nuestra vida. Es natural en el hombre esa sensación. Pero a veces ese mecanismo, y aquí es donde está el problema, puede paralizar nuestra vida. El miedo y el temor puede paralizar nuestra vida. Y por ende, todas aquellas grandes cosas que tenemos por delante a lo largo de nuestra existencia. Y principalmente aquellas que son directas bendiciones dadas por Dios para nosotros. Sin duda, el pasaje que vamos a leer tiene mucho que ver con el temor. Vamos a estar leyendo en Números 13, del versículo 30 al 14, versículo 11. Para ponernos en contexto sobre este texto, 3 meses antes de lo que vamos a leer aproximadamente, Dios había sacado al pueblo de Egipto con fuerza, con poder, con milagros, con maravillas. Los hebreos lo habían visto, los hebreos habían visto toda esa situación. No solo eso, sino que en su guía por el desierto hasta el punto donde vamos a leer,
Durante el día el Señor los acompañó con una nube que no les quemara el sol y les guiaba el camino hacia adelante. Y por la noche con una columna de fuego. Impresionante. Impresionante ver cómo Dios iba guiando a ese pueblo hacia adelante. ¿Y hacia dónde los guiaba? Hacia la tierra prometida. Hacia un lugar que ya les había prometido, no solo a ellos, sino desde Abraham, que daría a su pueblo. Al inicio del capítulo 12 vemos cómo el Señor habla a Moisés y le dice que envíe 12 hombres a mirar cómo es aquella tierra que tienen que conquistar. A ver si había fortificaciones, a ver cómo eran aquellas gentes, a ver si aquella tierra era fértil. Y cuando vuelven, esos 12 hombres le explican a Moisés y al pueblo qué es lo que han visto. Aquella tierra es buena y es tierra fértil. Aquel pueblo que habita en aquella tierra es muy fuerte. Y allí había ciudades fortificadas. Justo después de dar ese informe, dice en el versículo 30 del capítulo 13 de Números que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Pero los hombres que fueron con él dijeron: no podremos salir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel: la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros, a nuestros propios ojos, parecíamos langostas, y así se lo parecíamos a sus ojos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Entonces Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para explorar es buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros pan comido. Su protección se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros está el Señor. No les temáis. Entonces toda la congregación habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se dejó ver en el tabernáculo de reunión ante los hijos de Israel. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me han de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Hasta aquí la palabra del Señor. Es interesante ver cómo un pueblo es sacado de un lugar de esclavitud, de un lugar de sufrimiento, con una promesa del Dios Altísimo, que había demostrado ya de antemano su poder, y a la hora de tener que conquistar un lugar que pertenece a Dios y que Dios daba a Israel, el temor los paraliza. Los deja parados. Si seguimos leyendo, veremos cómo finalmente ninguno de esos hombres llegó a pisar la tierra prometida. Solo sus hijos, Caleb y Josué, llegaron a entrar en esa tierra.
Pero incluso para conquistar esa tierra pasaron 40 años. 40 años de un tiempo difícil, de muerte, de situaciones que ninguno de nosotros quisiéramos vivir, vagando en un desierto. Esta parte de la historia de Israel no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Todo la promesa de Dios basada en la tierra que les iba a dar se queda aquí paralizada. No era fácil. Poneos en su lugar. Encontramos allí pueblos fuertes, pueblos que tenían fama de buenos guerreros y ellos acababan de salir de la esclavitud, no tenían preparación. Aparentemente no tenían preparación para la guerra. Y a veces no nos damos cuenta de que el Señor, incluso en la esclavitud, nos va preparando para avanzar, para crecer. Pero hay una cosa que llama la atención entre todos esos hombres que fueron, y es que 2 de ellos estaban dispuestos a avanzar, y 10 todo lo contrario. Todos habían visto la misma información, habían visto las mismas cosas. Perdonad, me tengo que beber agua. Como decía, todos vieron las mismas cosas. Todos habían visto aquella tierra. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo a 2 querer avanzar y al resto retroceder? Tal vez es que eran positivos y los otros negativos. Eso está muy de moda hoy, ¿verdad? Lo hemos visto mucho durante este tiempo en que nos han mostrado una cara muy positiva de todo lo que estaba pasando, cuando la muerte estaba detrás de todo lo que sucedía. Y muchas veces hemos perdido la perspectiva de lo que realmente pasaba. La respuesta la tenemos en el versículo 8 del capítulo 14. Dice que Caleb dijo: si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Esta situación nos muestra que el problema era que algunos de ellos, Josué y Caleb, habían puesto su mirada en Dios y en sus promesas, mientras que el resto habían puesto su mirada en ellos mismos, porque si pasaba algo temían por su propia vida. Dice el versículo 13:33 que los 10 espías dijeron: éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. No pensaron en cómo veía Dios aquella situación. Nosotros en esta situación que estamos viviendo tenemos mucha información. ¿Y cuántas veces nos llega de las mismas fuentes información tan diferente, tan contradictoria? Las mascarillas son obligatorias, ahora sí, ahora no, luego según cómo. Estas son mejores, las otras son peores. La distancia de seguridad 1 metro, la distancia de seguridad 2 metros. El virus se contagia muy rápido, el virus no se contagia tan rápido. ¿A qué hacemos caso? Es cierto que el Señor nos ha dado sentido común y debemos de utilizarlo. Debemos mirar más allá y debemos estar en sintonía con el Señor y con su palabra para saber en cada momento cuál es nuestra posición. Así que no se trata de ser positivos o negativos, porque en el Señor tanto el positivo como el negativo podría avanzar, podría conquistar la tierra,
y nosotros seamos positivos o seamos negativos, podemos avanzar hacia adelante. Esta situación es un desafío para nosotros como iglesia, como personas, como individuos. Y el temor no nos puede frenar. El temor no proviene de Dios. El positivo confía en Dios. ¿Tú eres positivo? El positivo confía en Dios y avanza, pero con precaución. Mientras que el negativo también confía en Dios y avanza en seguridad. Es decir, cualquier hombre o mujer de Dios debemos poner la mirada en lo que tenemos por delante, en todo aquello que el Señor nos ha preparado. Si hacemos un poco de introspección en nosotros mismos, nos daremos cuenta, como decía antes, que cuando sentimos temor, estamos perdiendo el contacto con el Señor, en el sentido de que hemos puesto el énfasis en nosotros y no en la protección de Dios. John Christian Broger, que fue misionero y presidente de la Fundación de Consejería Bíblica en Estados Unidos, afirma: cuando vives para agradarte a ti mismo, las circunstancias que Dios diseña para enseñarte a confiar en Él y obedecerle, se convierten para ti en tentación al temor y a la preocupación. Nosotros creemos en la soberanía y providencia de Dios. Lo sabemos, lo conocemos. Y sabemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas, incluso de esta pandemia. Sabemos que el Señor no es ajeno a lo que nos pasa y a lo que pasa en el mundo. Es más, sabemos que nada ocurre si Él no lo permite. No que Él lo provoque, pero Él lo permite. Y lo que viene a decir este hombre, John Broger, es que cualquier situación que sucede en nuestra vida es algo que Dios ha permitido y que a nosotros debe servirnos para enseñarnos a confiar en Él y obedecerle. Esta situación, como hombres y mujeres de Cristo, como hombres y mujeres que hemos sido redimidos por el Señor, nunca nos debe frenar, nos debe de hacer reflexionar sobre la confianza y la fe que tenemos puesta en Dios y si somos capaces de obedecerle, además de las circunstancias en las que estamos viviendo. El temor es falta de fe. Pensadlo cuando estéis en casa, cuando estéis viviendo una situación de temor. Estos hombres estaban dudando del poder de Dios y no eran conscientes del amor que Dios tenía por ellos. Cómo los había guiado, como decía antes. ¿De verdad Dios estará con nosotros? ¿Podremos conquistar esa tierra? ¿Podremos vencer esos gigantes? ¿Podremos seguir nosotros como iglesia avanzando, proclamando el Evangelio, llevando a Cristo a aquellas personas que lo necesitan? ¿O nos quedaremos encerrados en casa por miedo, dejando que el necesitado, aquellas personas que han perdido a sus familiares, que tanto han sufrido con esta situación, no tengan esperanza? Sabéis, eso no se ha contado, pero hay muchos suicidios. Gente que con esta situación tan grave que hemos vivido, ya sea por economía, sea por temor, se ha quitado la vida. Nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos una responsabilidad con el mundo. Y es verdad que hay momentos como estos que hemos tenido que estar un tiempo confinados, porque así lo han pedido las autoridades y así lo debemos hacer. Y aún así la Iglesia no ha parado porque tenemos los medios como Internet, las grabaciones, etcétera, ¿verdad? Pero todo el tiempo la Iglesia no va a estar así. La Iglesia ha estado acostumbrada a lo largo de los años y de los tiempos a estar perseguida, a vivir situaciones de guerra, pero ha permanecido y ha luchado. Ha habido veces en que han tenido que vivir escondidos, pero han resurgido. Incluso cuando más perseguida ha sido, cuando más encerrados han estado, en muchas ocasiones más ha crecido la Iglesia. ¿Por qué? Porque el temor no viene de Dios. Hay veces que tenemos que tomar decisiones, como en este caso,
en el que nos hemos confinado porque las autoridades lo piden y así debe ser. Pero aún así debemos pensar más allá y trabajar tanto en casa como ahora que nos dan permiso para salir, para estar donde debemos de estar. El apóstol Pablo dijo a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer el temor, para avanzar, para decir sí a las promesas de Dios, para ser iglesia. Todas estas señales que estamos viendo, sabemos que son principios de dolores. Y no me quiero ir al final de los tiempos, pero no tenemos que ser muy listos para ver que algo está sucediendo en las últimas décadas. Algo que la Biblia, la palabra de Dios, que Dios ya había anticipado. Y nosotros tenemos que tener una mente abierta para avanzar, porque cuando sucedan cosas peores que esta, la iglesia tiene que estar firme, fuerte. No nos vaya a pasar como las 10 vírgenes, que venga el Señor y no tengamos aceite en la lámpara. Este es el momento de reflexionar, avanzar hacia adelante con la ayuda del Señor. Dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aún así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Fijémonos la queja que tiene el Señor con su pueblo. Eso tenemos en el versículo 14 de Números, versículo 11, dice: el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Qué le pasaba a aquel pueblo? No tenían fe, no tenían confianza en Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa, se nos llena la boca de hablar del Señor a todos nos pasa. Pero cuando nos vemos ante el temor, es difícil, es mucho más difícil tener esa confianza y esa seguridad. También en el versículo 22 del capítulo 14 dice: los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Como decía antes, escuchamos muchas voces. Los expertos dicen que no hay vacuna por lo menos en 2 años. Eso lo vienen diciendo desde el principio. Pero no os preocupéis, que India tiene una vacuna, Estados Unidos otra, China tiene 3, España está a punto de sacar la supervacuna. ¿Entendéis? ¿A quién vais a escuchar? ¿A quién vamos a escuchar? Tenemos que avanzar, tomaremos las medidas de protección que debamos de tener, pero debemos de avanzar. Nosotros tenemos la palabra de Dios como guía. Tenemos que obedecer a las autoridades, lo enseña la palabra de Dios. Tenemos que tener mucha precaución, lo enseña también la palabra de Dios. Es parte de la sabiduría. Pero nuestro oído tiene que estar atento a la voz del Señor. Fijaos lo que dice el Salmo 33, dice: el ojo del Señor está sobre los que lo temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Este salmo nos habla de la importancia también de la alabanza. Nos enseña cómo el temor se puede superar
alabando y glorificando a Dios. Cuando entra el temor en nuestra vida y nuestra mente empieza solamente a rumiar eso y a dar vueltas sobre eso, ese posible peligro, alabar al Señor, glorificarlo, darle gracias por la protección que nos ha dado hasta el día de hoy, nos vuelve a conectar nuestro espíritu con el Espíritu Santo y nos hace acordarnos y recordarnos de la protección del Señor siempre. El pueblo tenía un desafío, avanzar o retroceder. Y mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer los que estamos en casa? ¿Nos vamos a quedar guardándonos para que no nos vaya a pasar nada? También el salmista dijo, Señor, en tus manos están mis días. El virus no tiene poder sobre tu vida. Parece mentira, ¿verdad? Decir esto en estos tiempos. La vida solo la da y la quita el Señor. Única y exclusivamente. No hay ningún virus que quite la vida si Dios no da permiso, porque le pertenece a Él, porque somos hechura suya, porque Él así lo ha decretado, porque Él es soberano sobre todas las cosas, incluido el virus más peligroso o incluido el poder más grande de las tinieblas. Dios está por encima de cada situación. Así que el temor es capaz de paralizarnos porque nos roba la capacidad de tomar decisiones que nos ayuden a avanzar. Y siempre hará que nos sintamos como langostas en medio de gigantes. Así que nuestra reacción, tu reacción y mi reacción ante el temor determinará si avanzamos o retrocedemos. Y no podremos permitir que el temor nos domine, porque como decía antes, Dios nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado un espíritu de cobardía. Tenemos con esta situación una oportunidad de confiar en Dios, de crecer, de romper nuestros esquemas de cristiano, de iglesia y adaptarnos, ir adaptándonos a la nueva situación. No nos queda más si queremos avanzar. No nos queda más si queremos conquistar. Si queremos conquistar la vida. Porque al fin y al cabo, el hecho de que la iglesia permanezca hoy en la tierra solo tiene una misión, y es que las almas sean salvas. Y si nosotros nos quedamos en casa, evidentemente poco podremos hacer. El Señor Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo, y vuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y las buenas obras dónde están? Están en la calle. La gente está necesitada de alimento, está necesitada de esperanza, está sufriendo. ¿Y quién les llevará? Una paz duradera, no una paz como la que da el mundo. ¿Quién se la llevará? Pero evidentemente no se trata de ser temerarios. No se trata de que si tú tienes una enfermedad, si eres persona de riesgo, salgas a la calle y te arriesgues. No se trata de esa fe que es temeraria, que va a los lugares sabiendo que hay un virus y se quita la mascarilla y no toma precauciones. El diablo le dijo al Señor Jesús, mira el pináculo del templo, qué alto está. ¿Sabes? Si te subes ahí y te tiras, dice la palabra que vendrán ángeles y te recogerán. No tienes que preocuparte. Sin embargo, él tenía muy claro,
no tentarás al Señor tu Dios. Esto es una palabra de ánimo para aquellas personas que no pueden venir a la iglesia, que todavía no pueden salir. No os preocupéis, ese no es el problema. El problema es nuestra actitud, si queremos avanzar o no queremos avanzar. Esa es la situación. Es decir, no se trata de que nosotros hagamos aquello que nos place porque Dios nos ha de servir a nosotros. No es así, nosotros servimos a Dios. Y de alguna forma Jesús estaba diciendo eso. Yo puedo hacerlo, claro que puedo hacerlo. Claro que sé que si me tiro, incluso vendrán los ángeles. Pero es que eso no es lo que me corresponde. Yo sé lo que me corresponde. Sé qué es lo que tengo que hacer. Así que los que somos personas que no somos de alto riesgo, debemos de avanzar, venir a la iglesia, tomar nuestras medidas de seguridad. Los que no pueden porque son personas adultas, porque son personas mayores, porque tienen que cuidar a alguna persona que es de riesgo, evidentemente, no vendrán. Y lo respetamos totalmente. Pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a incidir en lo mismo. Y es que es nuestra actitud, nuestro temor lo que nos paraliza, no la situación. El Señor ha prometido ayudarnos. Ayudarnos no quiere decir que no nos vaya a pasar nada. Ayudarnos no quiere decir, como decía antes, que porque seamos cristianos, porque creamos en Dios y porque confiemos en Dios, podemos hacer lo que queramos. No, no tentaremos al Señor nuestro Dios. El Señor dijo a su pueblo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Y cómo llevamos esto a la vida práctica? Yo quiero contar un testimonio de una persona joven, conocida, y es real, es actual, es de esta situación. Es una mujer joven que vive sola con un hijo. No tiene ninguna fuente de ingreso. A veces limpia casas para mantener a su hijo, mantener su casa, mantener su alquiler. Y aún así muchas veces lo pasa mal, lo pasa difícil. He dicho que es cristiana, no sé si lo he dicho, pero lo digo, confía en Dios. Eso no quiere decir que a veces no se preocupe, que no haya tenido que llorar en la soledad. Esta pandemia ha hecho que pierda su trabajo. Ya no podía ir a limpiar a ninguna casa. La situación era difícil. Evidentemente el primer temor, como tenemos todos, lo tuvo. Pero automáticamente se acordó de todas las veces que había pasado por situaciones y cómo el Señor le había ayudado hasta el día de hoy. Se centró no en su miedo, no en protegerse, se centró en pensar en aquellas personas de la iglesia que estaban necesitadas, igual que ella, y que su economía no iba a poder hacer que se mantuvieran con alimentación. Una situación realmente difícil. Y a esto es a lo que me estoy refiriendo. Un familiar le hizo un ingreso de 200 euros al principio de la pandemia. De la ayuda que buscó para otros, esa misma persona recibió, porque también era persona necesitada. Durante la pandemia no tuvo que salir a buscar comida porque se la llevaban. Y la persona que le hacía la compra no le cobró nada por esa compra. Le ingresaron rápidamente la beca de estudios de su hijo, como os ha pasado a muchos. Y no solo esto, además de las ayudas sociales, no solo esto, sino que además cuando volvió a una de las casas, para volver a empezar a echar una mano, a ayudar, a limpiar, la propietaria le tenía guardado todo el sueldo que no había podido ganar. Y de golpe se lo dio, porque le dijo que la culpa no era suya. Eso es a lo que me refiero cuando decimos que Dios nos ayudará, que Dios está con nosotros, que no nos desamparará. No quiere decir que me vaya a comprar un coche mejor, que vaya a vivir muy bien. No quiere decir incluso que no vaya a ser infectado y muerto.
pero mi confianza y tu confianza debe estar en el Señor. Cuando Hebreos 11:6 habla de la fe, dice que es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Es decir, que hay una relación. Yo voy a Dios y sé que Dios viene a mí. Y como un padre amoroso, como un ser amoroso, va a tener cuidado de mí. Esto que acabo de decir, este testimonio, es una prueba del amor de Dios. Y que si nosotros pensáramos y miráramos hacia atrás, nos daríamos cuenta cómo el Señor ha hecho grandes cosas. No seamos como aquel pueblo que iba a cruzar, que iba a tomar aquella tierra y no se acordó de nada de lo que Dios había hecho por ellos. El Señor nos ama y tiene cuidado de nosotros. Y tenemos la prueba. Tenemos la prueba. ¿En qué tenemos la prueba de ese gran amor, de ese gran cuidado? Él ya lo demostró en el regalo de su Hijo Jesucristo. Y sabéis y conocemos este texto que no podemos dejar de decir, que dijo el Señor Jesús, y es que de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, a ti que eres creyente, al que no es creyente que está fuera, al musulmán, al budista, a cualquier hombre y mujer de esta tierra, a todo el mundo. De tal manera Dios te amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para el que crea en Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego el apóstol Pablo nos recuerda, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso, ni la muerte ni la vida, somos conscientes de que el temor a la muerte no nos debe paralizar. Porque ni la muerte ni la vida nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro de espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos hablando del temor que tuvo un pueblo que no quiso avanzar a pesar de que Dios estaba con ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo aquí, y yo creo que es un pensamiento que tiene que calar en el pueblo de Dios, y es que por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, las ovejas en línea una detrás de otra, esperando ser sacrificadas. Nosotros no podemos tener el temor nunca nos puede paralizar ni frenar. Ante este reto que tenemos por delante, tenemos que crecernos buscando a Cristo, buscando su presencia, llenarnos de su poder, de su sabiduría y seguir hacia adelante. Pero en estas cosas, incluso en la enfermedad, incluso alguno de nuestros parientes fallezca, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que le pasó, para concluir, lo que le pasó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en aquel momento en que tuvo temor, toda esa situación que envolvió ese pasaje que hemos leído, tiene una enseñanza que todavía sigue vigente hoy. Y es que las promesas de Dios están a nuestro alcance. Pues Dios nos las ha dado, como se las dio a ellos. Les dio la tierra prometida. Ya estaba prometida, ya era suya. Pero obtenerlas, esas promesas, requiere de nosotros un esfuerzo basado en la fe y confianza plena en Dios. El pueblo perdió por temor ese lugar de seguridad, de protección, paz y estabilidad económica y sufrió sus consecuencias. Los cristianos sentimos temor como cualquier otra persona. Nosotros, al igual que el resto de hombres y mujeres de nuestra sociedad, continuaremos teniendo preocupaciones por las circunstancias de la vida.
Sin embargo, la confianza y fe en Dios nos asegura que no importa lo que suceda, porque tenemos la certeza de que un Dios amoroso y soberano tiene el control total sobre todo lo que suceda. Y en eso se basa la fe y la confianza, en que Dios nos amó de tal manera que Cristo murió por nosotros para que tengamos vida eterna. Y si tenemos fe y confianza en el Señor, conquistaremos esa tierra cuando nos llegue el momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por las enseñanzas de tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces nos centramos en nosotros mismos y muchas veces estamos temerosos, pero tú nos recuerdas la necesidad que hay de avanzar, de crecer. Señor, de ser valientes. Señor, sin tentarte, sin ser locos, sabiendo adaptarnos a cada situación. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que pase lo que pase en nuestras vidas, tú estás con nosotros. Y nuestra esperanza no está puesta aquí, Señor, en esta tierra, en nuestro futuro en esta tierra. Nuestra esperanza, Señor, la ponemos en ese día en que tú vengas a buscar a tu pueblo y que estaremos contigo en tu presencia, donde ya no habrá más llanto ni dolor, Señor, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más sufrimiento, donde nos podremos gozar y podremos vivir esa vida eterna y perfecta en tu presencia junto a ti. Señor, te rogamos por tu pueblo, por tu iglesia, para que tú nos dirijas en esta nueva etapa. Señor, en este lugar, que tú bendigas a todos nuestros hermanos, todas nuestras vidas, que nos hagas confiar en ti, que nos ayudes a confiar en ti, que nos traigas a la memoria tantas y tantas veces que tú has estado con nosotros, Señor. Señor, queremos rogarte por todas aquellas personas que han sufrido durante este tiempo y que siguen sufriendo a causa de la muerte, Señor. Llévales consuelo, Señor. Ayúdanos a hacer ese consuelo. Pon en nosotros un espíritu de humildad y de amor profundo por esas personas. Señor, acuérdate de los que están sufriendo. De los que están sufriendo también por motivos económicos, porque se han quedado sin trabajo. Provéeles tú. Señor, te rogamos que tú aceleres el tiempo de la vacuna o del medicamento que acabe con este virus. Señor, o finaliza tú y acaba tú con este virus. Te lo rogamos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí y podemos decirte, hasta aquí, Señor, tú nos has traído, nos has guiado, Señor, y queremos seguir hacia adelante contigo. En el nombre de Jesús. Amén.